Entonces, para hablar de límites de funciones, existe una palabrita acá, esa palabra límite, que la podemos relacionar con un montón de cuestiones que no son matemáticas, y todo eso lo que ustedes piensan que es un límite, en matemáticas es algo muy parecido. Cuando nosotros nos hablan de un límite, nos están diciendo que podemos acercarnos hasta una determinada cuestión, pero no seguir, que si nos pasamos de un cierto límite vamos a tener alguna cuestión de consecuencias. Bueno, en matemática la palabra límite tiene que ver con una característica más que nosotros vamos a sacar de todo este análisis del gráfico de una función, donde a partir de un dibujo o de una expresión algebraica, de una fórmula, nosotros podemos sacar todas estas características simplemente sabiendo cómo se grafica la función y cuáles son sus características a partir de identificar qué fórmula estamos trabajando. A esto le vamos a sumar nosotros ahora un tema que se llama límite y a continuación uno que se llama continuidad. Y para poder trabajar con eso, lo primero que vamos a recordar es algo, y lo vamos a hacer en forma grupal, las características de un gráfico. Vamos a suponer que nos dan un gráfico parecido a ese que está presente ahí. Y vamos a calcular visualmente, o sea, yo acá estoy haciendo un trabajo, o vamos a hacer un trabajo, mejor dicho, donde no hay fórmulas para reemplazar. Ustedes son muy mecánicos. Si aparece una fórmula, lo reemplazás, haces la cuentita y se terminó. Acá vamos a tratar de entender esto que aparece acá, que es una función de la cual no tengo su fórmula. Y vamos a calcular lo que se llama el cálculo de la función, o sea, calcular las imágenes. ¿Dónde estaban las imágenes? ¿En cuál de los dos ejes? En el I. En el Y, muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, nos vamos a parar en un valor de la X y le vamos a buscar la imagen. ¿Qué significa buscar la imagen? Que desde ese eje X nosotros nos vamos a movilizar hasta donde esté el gráfico de la función, hasta tocar ese gráfico, y de ahí nos vamos a ir al valor de la Y. Ese número que encontremos ahí es la imagen que nosotros estamos buscando. Entonces, para varios valores de X que yo les voy a ir dando acá, nosotros vamos a encontrar su imagen, haciendo este mecanismo. Me paro en un punto de la X, voy hasta el gráfico de la función, según la misma dirección del eje Y, y de ahí me desplazo según la dirección del eje X al puntito de intersección con el eje Y, y esa es la imagen de este valor que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser el primer mecanismo que ustedes van a tener que hacer. Pero antes de hablar de imagen, nosotros vamos a recordar en esta función en particular cuál es el dominio y cuál es la imagen. Cuando hablamos de dominio, ustedes ya lo saben, nosotros estamos hablando de todos los posibles valores que toma el eje X para que exista la función en el eje Y. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función que aparece acá? ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros miramos el eje X, nada más, tenemos que decir cuál es el dominio de esta función. Pueden hablar, a ver. De -6 a 4. De -6 a 4, según Martina. ¿Están todos de acuerdo con Martina? Díganle que no, miren que... Si nadie dice nada, estamos de acuerdo. Martina, te pregunto. Vos me dijiste, perfecto, de -6 hasta 4. ¿Qué van, paréntesis o corchetes? ¿Y por qué? Corchetes, Bien, porque toma ese valor. muy bien, porque el puntito está incluido en esos extremos. La función para -6 vale y para 4 vale. Bien, Martina. ¿Alguien que me diga la imagen? A ver. Yo los voy a ayudar con el punto y coma que va en el medio. Ustedes díganme de dónde a dónde va la imagen. Lo que acaba de hacer Martina muy bien recién, ¿está? Es decir, en el eje de las X estamos mirando desde acá hasta acá. Esa fue la expresión que Martina nos dijo recién. Ahora yo lo que tengo que hacer es buscar la expresión, pero ahora desde el punto más bajo de la función hasta el punto más alto de la función, y eso sería lo que para nosotros va a ser la Claro, imagen. puede ser que es desde -2 a 3.
Según Camila, la imagen es desde menos 2 a 3. ¿Paréntesis o corchete, Camila? Supongo que corchete. Muy bien, buena suposición. Corchetes. Buena suposición, ¿y sabes por qué te digo esto? Porque este mismo gráfico en un ratito va a aparecer escrito de otra manera y vas a ver cómo la cuestión cambia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será Dante? ¿Alguien conoce algún Dante para entrar? No, ¿no? No me suena el nombre. Bueno, que siga esperando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Seguimos. Vamos a empezar a complicar un poquito y acá me van a venir a decir ustedes. Empiezan a aparecer datos ahí abajo. F de menos 6, ¿a qué es igual? Esto es lo que nosotros vamos a llamar el cálculo de imágenes. ¿Está? Lo que nosotros escribimos ahí, adentro de eso, recuerden ustedes que la función siempre se escribe f de x. Entonces, si yo a ustedes les estoy diciendo, para la x igual a menos 6, ¿cuánto vale la y? ¿Cómo hacíamos para buscar una imagen? Nos paramos en el menos 6, nos desplazamos hasta el puntito y desde ahí nos vamos al eje Y. ¿Cuánto sería la imagen entonces? -1. Menos 1. Che, qué miedo que tienen, loco. Están como que... Eso porque anduvieron haciendo lío en la municipalidad hoy, no sé dónde fueron. Menos 1. ¿Cuánto vale f de menos 5? Cuando me paro en menos 5. A ver, vamos de vuelta. Cuando me paro en menos 5. 0. Muy bien, 0. ¿Se acuerdan que el corte con el eje de las X se denominaba 0? Entonces, este valor vale 0. ¿Por qué? Porque yo no me desplazo para el eje Y porque el puntito queda en el eje X. Entonces, la Y vale 0. Bien. Seguimos. F de menos 2. ¿Cuánto da? Este lo voy a dejar a ustedes solos, porque acá empieza el problema, ¿ves? ¿Qué pasa en menos 2? Yo tengo la posibilidad de desplazarme hasta ese puntito, y ahí estaría buscando la imagen del menos 2, o hasta ese puntito. ¿Cuál es el que realmente vale? ¿Me desplazo hasta acá y giro al 1, o me desplazo hasta allá y giro al 3? Al 3. Muy bien, porque ahí lo que estamos analizando es, como ustedes bien dijeron al inicio del dominio y de la imagen, nuestra función vale cuando el puntito está pintado. Entonces, en este caso, la función de 2 negativo en este gráfico es 3. Bien. ¿Para menos 1? 0. Bien, Esteban, 0. Perfecto. Seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren que después se pone bastante espeso esto, ¿no? Para 0, ¿cuánto vale la función? Cuando estoy parado en el 0 de la x, ¿cuánto vale la función? ¿Y? Vamos, vamos, si se mete la pata se arregla, no pasa nada. Cuando estoy en el 0, la función vale menos 1. Y eso se llamaba ordenada al origen, ¿se acuerdan? Cuando la x se hace 0, este es un elemento especial que se llama ordenada. Cuando la función vale 1, cuando estoy acá, la x vale 1, ¿cuánto vale la función? Menos 2. Menos 2, correcto. Muy bien. Aprovechen la oferta, aprovechen a contestar ahora, porque en un ratito les voy a preguntar yo y ahí se va a poner más. El que avisa no traiciona. F de 3, ¿cuánto vale la función? Chan, chan, chan. Le hace falta música de fondo al Zoom. Vamos a tener que ponerle algún temita así medio de romanticón. 0. 0, bien. ¿Y F de 4? 1. 1. 1. Muy bien. Las chicas de la marcha.
Perfecto. Quiero que me definan ustedes ahora con sus palabras, uno de ustedes que sea el vocero, así ya que salen en la televisión a hablar y les hacen notas y todo, quiero que me definan qué es calcular la imagen de un valor X. Voy a hacer la pregunta nuevamente, como cuando te hacen una pregunta y no sabes qué contestar, si me podés repetir la pregunta, esto les va a pasar cuando den exámenes finales. Entonces les voy a preguntar, estamos haciendo algo como título que dice cálculo de funciones. Y adentro de un paréntesis dice imágenes. ¿Qué es calcular la imagen? ¿O qué es calcular la función conociendo el valor de X? ¿Cómo se hace gráficamente? Con sus palabras, ¿eh? Se acepta todo, menos el silencio. ¡Ah! ¡Qué poeta! No sería. Ay, te voy a mandar cualquier Dale, 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 me encanta. Ya. Como tomar Sí. todos los valores de I por el que pasa la función, digamos. O sea, A ver, los valores de I. Primero, ¿qué tenés que tener, Yara? ¿Dónde te ubicás vos? la X. Muy bien. Por ejemplo, yo te digo f de menos 4. Acá, en ese punto que yo no lo pedí. ¿Qué es lo que vos hacés para encontrar la imagen? Te parás sobre el punto, vas hasta el dibujo de la función y de la gráfica de la función te movilizás hasta el eje Y. Entonces, ¿qué es lo importante? Muy bien, Yara, te entendí lo que me quisiste decir. ¿Qué es lo importante de decir que estamos calculando una imagen o estamos calculando una función? Que nos paramos sobre el mismo punto en el cual queremos calcular la imagen. Nos movemos hasta la gráfica de la función, que a veces está arriba y a veces está abajo, y desde allí, paralelo al eje de las X, vamos a buscar la imagen. Voy a insistir con una palabra que les dije. Me paro sobre el valor de X que quiero, o que me piden. Acá me pidieron menos 6, después me pidieron acá 0. Me paro en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué les digo esto o por qué les recalco esto? Porque ahora van a ver cuando nos toque calcular el límite, cómo se puede poner un poquito más complicada la cuestión. Apareció otra función. ¿Es la misma que antes? Lo vemos. Un pasito atrás. A ver si es la misma de antes. No, porque ahora... Ah, ¿qué pasó, Martina? Miren, esa es la Ah, no, porque justo anterior. estaba hablando y ahora al mismo tiempo. Y ahora la función es esa celeste. Es la El misma. menos, el menos don, el menos don está incluido. Mirá quién apareció. Se levantó la siesta, Valentín. Muy bien, Valentín. ¿El menos 2 nada más? Y espera que tengo que ver bien. Y Y el 3 porque fue lo que vi. ¿Y el 3? de I. De I. Ajá. El 1 puede ser que no esté ahí tampoco. Miren acá. Muy bien, Yara. ¿Ven esos dos valores? Yo voy a mostrarles ahora cómo estaban en el gráfico anterior. Usted va a decir, si pintás el puntito, no lo pintás, no pasa nada. Nosotros estamos calculando imágenes, o sea que es fundamental lo que le pasa al pintar o no pintar puntitos. A ver si coinciden los lugarcitos que yo marqué. Casi. ¿Ven? ¿Qué pasaba en el ejercicio primero de la gráfica? En la gráfica, en el punto menos 2, allá arriba pertenecía y acá abajo no pertenecía. Y este puntito acá abajo sí pertenecía. ¿Qué pasa ahora en el que yo acabo de hacer recién? No pertenece ninguno de los dos. ¿Qué me va a cambiar? Por ejemplo, miren, el f de menos 6 sigue igual, el f de menos 5 sigue igual, el f de 2 me va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa al 2 ahora? Cuando yo voy a escribir el dominio, ¿quién me dice cuál es el dominio de esta función ahora? A ver. Hoy fue Martina la que dijo el dominio. ¿Quién me dice si el dominio de esta función es el mismo de antes? Martina había dicho desde menos 6 hasta 4 con corchetes. ¿Cuál? No escuché, perdón. No escuché, ¿eh? ¿Quién es la que está hablando? A ver. Hola. ¿Cómo sería el dominio de No esta función? iría
No iría hasta, o sea, hasta -2, pero va a paréntesis y después Ajá, sale desde ahí. ajá. O sea, sale... Analía Sartori estaba Ay, hablando, pero no pero no le anda el es... micrófono. A ver, Yara. Hola, Analía, ¿cómo andás? Cantame. Empezamos al -6 con un corchete. En eso estamos de acuerdo. ¿No? sí. ¿Puedo llegar hasta el 4 como antes? Para ¿Qué pasa en el -2? que en este incluye el valor. Exactamente, el -2 está fuera, entonces lo pongo dentro de un paréntesis. Bien, pero después sigue la función. ¿Hasta dónde sigue? Vuelve a comenzar en el 2, ¿es cierto? En el -2, En el perdón. -2. ¿A dónde? Ajá. Y no iría hasta el 1. Bien, porque en Porque el tampoco 1 está incluido. otra vez está fuera. Y después vuelve a empezar en el 1 y ¿hasta Y, dónde llega? ajá. Hasta el 4 con Hasta un el 4, corchete. pero con corchete. Exactamente. Y ahí en el medio se pone la U de unión. Eso quiere decir que el intervalo está compuesto por esas tres partes. Fíjense lo que pasó con respecto a la función anterior que Martín había dicho correctamente. Ella dijo, el dominio anterior es desde -6 hasta 4, los dos con corchete y se acabó el problema. Miren todo el lío que se arma cuando los puntitos no están incluidos en la función. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y la imagen? Mírenla bien, ¿eh? Desde -2 hasta 3 y ambos con paréntesis. Desde -2 hasta 3, era un cachito, y ambos con paréntesis. Muy bien, perfecto. ¿Por qué el -2? Porque acá no tiene imagen. Por ejemplo, este punto que está acá, fíjense en el 1, tampoco tiene imagen acá, pero sí la tiene allá, y el 3 también queda fuera. Perfecto, muy bien, genial. Y ahora viene la pregunta. F de -2, ¿cuánto vale? Así completamos este puntito que está acá abajo. F de -2, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la imagen para el -2? Acá tendría que salirle facilísimo la respuesta. No tiene. Muy bien, con qué miedo, pero perfecto, no tiene imagen. ¿Por qué no tiene imagen? Porque recién ustedes acaban de decir que no está en el dominio. Entonces, si no está en el dominio, significa que yo me voy a parar sobre ese punto y el punto no está dentro del dominio de la función. Entonces acá pongo no existe. O no hay, o no tiene, o no pertenece, o quedó afuera. ¿Está bien? ¿Qué otro valor no va a tener imagen? El 1. El 1. Fíjense que una de las opciones que nos van a preguntar es, en el 1, ahí apareció nuevamente, y como ustedes dijeron, en el 1 no existe imagen. ¿Por qué? Porque ya lo dejamos afuera del dominio de la función. ¿Se entendió? Seguimos. Mismo gráfico, pero ahora otro cambio nuevo, y este se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero voy a mostrarles algo. Miren, otra vez, en el -2. El -2 ahora pertenece al dominio. Ah, ¿y esto qué será? ¿Ven cómo uno va complicando? Yo, miren, les voy a ir mostrando la secuencia que ustedes van resolviendo. Y miremos nada más que el -2. ¿Ven en el -2? Ahí no pertenecía acá, pero pertenecía allá arriba en el primero. Se portó re bien. ¿Qué le pasó en el segundo? No pertenecía a ninguno de los dos. Por lo tanto, afuera del dominio. ¿Qué le pasa ahora en el tercero a esta función? Cuando nosotros vamos a dibujar la última función, ¿pertenece o no pertenece a la función? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. ¿Sí o no? Genial. No sé. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Pertenece a la función o no pertenece? Sí, porque
Hay otro punto que está tomando ese valor. Muy bien, ¿y cuánto valdría f de menos 2, Martina? 2. Muy bien. En este caso, el menos 2 pertenece a la función, y la función, el puntito ese que está ahí suelto, no está dentro del gráfico. Eso se denomina en análisis matemático punto aislado. Y es un punto que pertenece a la gráfica de la función. ¿Dónde hay otro punto aislado? Aquí debajo en el 1 pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es que ese punto no está dentro de la función. Está dentro de la función, pero no está adentro del gráfico de la función. Está como un punto suelto, pero ¿qué hace? Que el menos 2 en este caso y el 1, ahora el dominio de esta función va a ser igual que la primera, desde menos 6 hasta 4. Bien, y ahí van a aparecer otra vez las preguntitas de dominio imagen, que ustedes después lo van a completar solos. ¿Está? Y ahí aparecen los valores que encontramos antes, otra vez en el menos 2. Ahora, como dijo Martina, acá sí tengo respuesta. En el menos 2 va a aparecer un 2. O sea que eso es totalmente válido ahora. Recién lo dejamos afuera. Ahora en el 1 va a aparecer un valor que va a ser menos 2. O sea que ahora, simplemente con pintar un puntito, encontramos la imagen de esa función. ¿Vamos bien hasta acá? A ustedes después les queda sacar el dominio y la imagen de esta función. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a arrancar con límites. No. Vuelvo a insistir lo mismo de recién, y otra vez lo voy a aclarar. Calcular la imagen de una función es pararnos sobre el punto en el cual estamos buscando, desde ese punto ir hasta el gráfico del dibujo, y del dibujo desplazarme hasta el eje de la y. Vuelvo a decir algo más importante. Cuando estoy haciendo esto, me estoy parando en el punto exacto sobre el dibujo. Usted dice, qué molesto este loco. ¿Qué nos está queriendo decir? Me paro sobre el mismo valor que aparece aquí debajo. Sí. ¿Por qué el 1 toma el valor de menos 2? A ver. Yo puse menos 2. No, el 1 toma valor. Vamos a hacerlo, mirá. Cuando venís el 1, venís hasta el dibujo de la función, es en el punto, y de ahí te vas al menos 1. ¿Puse menos 2? Si puse menos 2, sí, bien la corrección, no me di cuenta, es menos 1. Perfecto, Milagro, gracias. Porque en el 2 no vale, porque acá está afuera. Es verdad. ¿Estamos? Muy bien, genial. Vamos a ver qué calcular límite entonces. El límite de una función, como les decía, concepto importante teórico, muy importante y muy molesto. Se puede calcular de dos maneras. Se puede calcular mediante un gráfico o mediante una expresión algebraica. Lo mismo que una función. Cuando nosotros tenemos una función, recién acabamos de calcular la imagen de una función a partir de un gráfico, ¿sí? Y después empezamos a calcular, podemos calcular la imagen de la función en un punto cuando reemplazamos en la expresión algebraica, que es lo que nosotros le llamamos la fórmula, ¿ven? Cuando yo trabajo con gráficos, aparece un concepto nuevo que se van a llamar límites laterales. Ese que entró saltando recién que yo lo saqué, ahí vuelve. ¿Está? O sea que cuando hablamos de gráficos, aparecen límites laterales. Y cuando hablamos de expresión algebraica, aparece esa expresión que está ahí, que ahora vamos a ver cómo se lee, donde la expresión algebraica, ¿qué es lo que vendría a ser acá? La expresión algebraica es la fórmula con la cual nosotros vamos a calcular su límite. Recuerden que siempre que hay una expresión algebraica de una función, hay un gráfico. Y siempre que hay un gráfico, hay una expresión algebraica. Entonces, me pueden dar para calcular un límite a partir del gráfico o a partir de su expresión algebraica. Ustedes después decidirán cuál les parece más simple. Noción intuitiva de límite, un problemita. Esto simplemente es como una presentación del tema, como siempre tratamos de presentárselo para que digan, ¡ay, qué lindo, qué interesante! Después te liquidan. Una persona se contagia de una enfermedad. Cualquier coincidencia con la realidad, solamente vayan al Ministerio de Salud. En el eje X hay semanas, en el eje Y hay contagiados. ¿Qué es lo que va pasando si yo tuviera que dibujar esta función? Fíjense, empieza así, hace esto, empieza a subir, a subir, a subir. ¿Qué es lo que va pasando?
con los valores de contagiados? Aumentando. Aumentando, muy bien, Belén. ¿Hasta cuánto, más o menos? No llega a 700. Muy bien, perfecto. Está en el límite de los 700. Esa es la noción intuitiva, es ir aproximándose a un valor, pero nunca valer 700. ¿Estamos? O sea, a medida que yo voy dándole puntitos a esta gráfica y voy viendo las semanas de contagiados que hay, el comportamiento es de una función, de una gráfica parecida a esta, donde el máximo valor que tomaría parece que fuera 700, pero no llega a ser 700. Entonces, con ese concepto intuitivo, nosotros vamos a empezar a calcular límites de una función a partir de un gráfico. Nuestra primera opción va a ser, recuerden que había dos opciones, a partir de un gráfico o a partir de la expresión algebraica. Vamos a empezar a partir de un gráfico. ¿Y qué es calcular un límite? Calcular un límite es, primero, entender esta formulita que está acá. Esto se lee así. El límite de la función f de x, cuando x, y acá les voy a anotar, esa flechita quiere decir tiende a. Y acá empezamos con los problemas. Cuando yo calculo un límite, me acerco, acá está diciendo que x tiende a x sub 0. ¿Quién es x y quién es x sub 0? X es el eje que siempre trabajamos, y x sub 0 es el valor al cual yo me estoy acercando. Pero a diferencia de todo lo que hicimos antes, y se acuerdan que se los dije varias veces, cuando yo calculo la función o calculo la imagen, me paro en el punto. ¿Qué es lo que hago acá? Me acerco al punto, pero nunca puede valer ese punto. Entonces, si yo voy a ver esto en un gráfico, los límites, en este caso se lee límite de la función f de x, cuando x tiende a x sub 0. ¿Dónde aparece eso? Primero vamos a ver que la función es el gráfico que nos dieron, o sea, la función que va a aparecer adentro de este límite es el dibujito. No sabemos cuál es su fórmula. Segundo, vamos a ubicarnos en x0, que ¿quién va a ser? Un punto del eje x. Y tercero, vamos a tratar de buscar la solución, que supuestamente tendría que ser acá un valor que se va a llamar L, de límite, siempre tan originales. Ahora bien, yo no me puedo parar en x sub 0, porque si no estaría calculando la función en ese punto, no el límite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que apareció una palabrita dando vueltas que decía límites laterales? Muy bien. Nos vamos a acercar a esta x sub 0, porque el ejercicio dice x tendiendo a x sub 0. ¿Ven? Este sería el eje por el cual yo me acerco. Y este sería el punto al cual yo me acerco. ¿Cómo hago para acercarme? Voy a tener que acercarme por sus límites laterales, es decir, o vengo por izquierda, fíjense la anotación, dice límite de la función cuando x tiende a x sub 0 por izquierda, y ahí apareció esta flechita. O sea, voy a venir caminando por el eje de las x, cerquita, todo lo más cerca que pueda del x sub 0, sin ser x sub 0. Ese sería límite lateral por izquierda. Y voy a calcular el límite lateral por derecha. ¿Ven que aparece un signo más ahí arriba? Muy bien. Esos son los límites laterales que me van a permitir encontrar este valor de L que está acá arriba o no. ¿Vamos bien hasta acá? A partir de un dibujo, busco un punto x sub 0 que me lo va a dar acá la definición del límite y me tengo que acercar por izquierda y me tengo que acercar por derecha. Y tengo que ver qué es lo que va pasando con este valor de L a medida que me acerco. Nunca puedo estar en x sub 0. Puedo estar cerca, pero nunca x sub 0. ¿Por qué? Porque no estoy calculando la imagen. Estoy calculando el límite cuando x tiende a x sub 0. Y vamos a hacer un poquito más y vamos a ver esto, que es lo que viene ahora, donde vamos a ver una función donde para que los límites puedan existir, o sea, yo el límite anterior lo puedo calcular siempre y cuando existan los límites laterales. O sea, el límite por izquierda me dé un valor que se va a llamar L y el límite por derecha me dé un valor que se va a llamar L. Si además de que existen, los límites son iguales,
yo voy a decir que este límite inicial de allá arriba, que se llama límite general, vale L. Si yo me acerco por izquierda y esto es un número, y me acerco por derecha y esto es otro número, este límite no existe. Esto se llama condición necesaria, esto se llama condición suficiente. Se tienen que cumplir las dos cosas para que el límite exista. ¿Qué es esto en la práctica? La práctica de esto me dice que yo voy a tener una función, voy a tener un x sub 0 y me voy a acercar a ver qué pasa con el valor del límite. Tengo la función, vamos a calcular el límite por izquierda. ¿Qué es calcular el límite por izquierda? Es acercarme por izquierda al x sub 0. ¿Qué significa acercarme por izquierda al x sub 0? Y vamos a hacer un dibujito. Significa que yo voy a venir cerquita del punto del x sub 0 por izquierda, voy a ir hasta la gráfica, y de la gráfica voy a ir al eje de las y. Ahí estaría obteniendo la imagen de ese punto. Como la x se tiene que acercar, voy un poquito más cerca, voy hasta la gráfica, y de la gráfica voy hasta el eje y. Otro poquito más cerca, siempre calculo el límite. ¿Vieron cuando ustedes se mandan una macana, están en el límite? Bueno, acá estamos igual. Yo estoy al límite del x sub 0, pero nunca vale x sub 0. Cada vez más cerquita. Cuanto más cerca estoy en el eje x del x sub 0, ¿qué es lo que pasa con las imágenes? ¿A quién se acercan? Cuanto más cerca estoy en el eje x del x sub 0, ¿qué pasa con las imágenes? ¿A qué valor se acerca? Al valor de L. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Me acerco por x, voy hasta la función y me acerco, los valores que me van dando como imágenes están cada vez más cerca de L. ¿Qué quiero decir con esto? Que el límite lateral por izquierda de la función puedo decir que vale L. ¿Se entendió eso? Queda menos de un minuto, nos conectamos si quieren 10 minutitos más o 5 y seguimos. ¿Les parece bien? Ok, dale. Dale, dale.